Ya, vamos con buenas noticias para el bolsillo. Esta semana bajó el precio de la parafina, al fin, dicen muchos. Pero queremos saber cómo viene para los próximos días, cómo viene para las próximas semanas. Vamos a abordar esto en dos vías. Vamos a estar con María Belén Briones y acá en el estudio con Juan Ortiz, economista senior de OSEC UDP. ¿Cómo está, Juan? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, pero antes vamos con María Belén. Vamos con María Belén a terreno, porque estás ahí, María. ¿Dónde estás exactamente? Hola Alvarito, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una de las bencineras más económicas, la gente la conoce aquí en Quinta Normal. Y antes que se me vaya acá el caballero, porque ayer yo le decía al editor, es complicado estar en las bencineras en la mañana cargando parafina porque la gente suele venir en la tarde y para ir al jefe Seba, mira, tuvimos suerte porque nos encontramos con un caballero que vino bien tempranito a echar parafina. Oiga, cuénteme usted, ¿sabía que la parafina había bajado casi 100 pesos? Sí. Generalmente en la semana compro como 40.000 pesos. Sí, toda la semana. Y ahora vengo a echarle benzina y parafina. Aprovechamos ahí el combo, por así decirlo. Sí, de todas maneras. Oiga, se nota que está 100 pesos más barato. O sea, ayer nosotros que conversábamos con algunas personas y nos decían que aunque fuesen 5 pesos ayuda porque la parafina estaba bien carita. Sí, no, de todas maneras. De todas maneras. Entonces, bueno, es así el tiempo nomás. Hay que aprovechar nomás las oportunidades. Oiga, y en ese sentido nosotros estamos con un experto aquí en el estudio, junto a Álvaro Pachi. ¿Qué pregunta a usted le gustaría hacerle al experto respecto a la parafina? ¿Algo relacionado con el precio podría ser quizás? Lamentablemente estamos sujetos a personas que tienen otra visión de nosotros, nada más. Y el mercado internacional, usted sabe que lo manejan otras personas, no nosotros. Pero me imagino que la idea o lo que uno espera es que siga bajando, ¿no? Sí, y subiendo el sueldo también. Por supuesto, oiga. Si aparezco, no hay problema. Perfecto, muchas gracias por conversar con nosotros. Ahí justamente tuvimos suerte, que le vaya muy bien, cuídese. Tuvimos suerte ahí de poder conversar con alguien respecto a esta baja en el precio de la parafina, casi 100 pesos aquí, específicamente a 1.045. Sigo con ustedes, chiquillos. Sí, no te vayas, María Belén, vamos a volver contigo en cualquier momento. Mira, harto sentido común lo que decía tu entrevistado, en el sentido que, claro, dependemos del precio internacional. Y en ese sentido, Juan Ortiz está con nosotros, ya decía, economista senior de OSEC UDP. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar del mercado para las próximas semanas? ¿Van a poder, van a continuar las bajas, por ejemplo? Realmente las bajas no se van a continuar, digamos, respecto a lo que vimos la semana pasada. Efectivamente, esperamos que el precio se mantenga. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy tenemos un subsidio que se gastó a partir de este jueves, aproximadamente 55 pesos por litro en el caso de la parafina. Por lo tanto, de aquí a la próxima semana va a haber un nuevo subsidio que va a permitir, digamos, estabilizar este precio. Como tal, en sí no va a haber una reducción respecto a lo que tenemos el día de hoy. ¿Cuáles son las variables más relevantes en el mercado internacional que van definiendo el precio de la parafina? La parafina, primero que todo, es un derivado del petróleo. Por lo tanto, al ser derivado del petróleo, el precio del petróleo en el mercado internacional incide significativamente en el precio de paridad de importación. Por lo tanto, hoy vemos que un precio del petróleo se ha reducido marginalmente respecto a semanas previas. Y por otra parte, el otro elemento clave es el tipo de cambio. Un tipo de cambio que, a diferencia del petróleo, hoy tenemos un tipo de cambio relativamente más depreciado que vimos la semana, digamos, previa, donde llegó a niveles en torno a 940 pesos por dólar. Hablemos de los subsidios, de las ayudas, de cómo se puede amortiguar, cómo funciona el mecanismo y qué esperar para también las próximas semanas dependiendo de los vaivenes del mercado internacional. Bueno, en el caso de la parafina existe el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo. ¿Cómo funciona este fondo? Este fondo tiene un conjunto de recursos y a partir de la relación entre el precio de referencia y precio de paridad se pueden gatillar tanto subsidios como impuestos. Es decir, este fondo permite una cierta suavización de la variación del precio de la parafina. Generalmente este fondo no otorga ni subsidios ni impuestos, usualmente. Ahora, ¿qué ocurrió la semana previa? La semana previa lo que pasó fue que el precio de paridad de importación se redujo, digamos, o más que se redujo, se mantuvo y en la práctica fue el precio de referencia el que baja, fue importante, producto de un cambio por parte del Ministerio de Energía. Esta reducción del precio de referencia hizo que relativamente la banda bajase y por lo tanto, como el precio de paridad se ubica sobre el precio de referencia superior, automáticamente el sistema gatilla un subsidio. Por lo tanto, este cambio que se hizo de parte del Ministerio de Energía lleva a que este subsidio se presente y por lo tanto, por ejemplo, de aquí a la próxima semana nuevamente vamos a esperar un nuevo subsidio en el caso de la parafina con el fin de mantener el precio al consumidor final en torno a 1.050 pesos por litro. Claro, es importante porque estamos hablando de
tradicionalmente la parafina es el combustible que ocupan los sectores más desposeídos. De alguna manera, tradicionalmente era el combustible, comillas, lo pongo bien entre comillas, más barato. Hay momentos donde no ha sido así, derechamente. Ha irrumpido además una tecnología, digamos, nuevas tecnologías que tienen que ver con estas estufas que son mucho más modernas, que ocupan parafina, algunas de ellas son mixtas, parafina y electricidad. Y eso tengo la impresión, y eso es lo que le quiero preguntar, Juan, de alguna manera también ha presionado un poquito al alza los precios, esta nueva demanda con estas estufas más modernas que antes llegaban a sectores que antes no ocupaban la parafina. Realmente la parafina hay que considerar que por la característica del bien en particular, en la práctica lo que determina la dinámica del precio en el mercado local es por un factor de índole externo, es decir, en la práctica, el petróleo que se consume en Chile, el 97% del petróleo es importado. Se importa el petróleo y a partir del petróleo se refina el petróleo, ¿sí? Y dentro de ese proceso de refinación se crea la parafina. Por lo tanto, si bien hay factores de demanda, que obviamente hay una demanda estacional, que obviamente aumenta de forma muy importante desde el mes de abril hasta durante el mes de agosto, septiembre, y principalmente el pic es julio y agosto, realmente el incremento de demanda no termina incidiendo en la práctica en el precio a nivel local. La incidencia es muy baja. Lo que determina realmente es el precio de paridad de importación en el caso de la parafina como derivado del petróleo y también el tipo de cambio. Por lo tanto, realmente elementos de demanda inciden muy poco en cuanto al precio del consumidor final. Volvamos con María Belén Briones, que está siempre durante la semana reporteando estos temas, consultando con expertos y también lo que ha dicho el gobierno, María Belén, también proyectando todo lo que conversamos y también lo que consideramos en el sentido que hay evidentemente una gran demanda popular, por decirlo de alguna manera. Es un combustible que tradicionalmente ha sido el más económico. ¿Qué esperar en ese sentido respecto a lo que ha dicho el gobierno y también los expertos con los que has conversado? Claro, sin duda, por eso tiene tanta importancia y hablamos siempre tanto de la parafina, porque al ser generalmente una de las más económicas de estos últimos años, ahí Juan también lo puede confirmar, hemos salido un poquito de decir que la parafina necesariamente era tan económica como antes y por eso es tan relevante finalmente lo que pasa con ella. Solamente para contextualizar antes de ir a lo que conversamos con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esto no es como magia, por así decirlo, es una inyección de dinero que se le hace al FEP, que es este mecanismo que estabiliza el precio de la parafina tal cual funciona con la benzina. Finalmente lo que se está haciendo es inyectando dinero para entregarle más subsidio y así para nosotros cueste menos el precio de la parafina. Antes, también unos datitos, el compromiso es mantener el precio en 1.050 pesos, hoy día la más barata 946 en la Florida, aquí en la región metropolitana, y la más cara 1.296 en Recoleta. Y la gran pregunta entonces, ¿qué va a seguir pasando con su precio? ¿Va a seguir subiendo? ¿Va a seguir bajando? Ahí también Juan nos entregaba algunas de sus proyecciones, el gobierno también tiene la suya, así que ahí pasemos a escuchar lo que pudimos conversar con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. El precio de la parafina al menos debería mantenerse durante todos estos meses de invierno. Por supuesto, eso no significa que no pueda bajar en la medida que los precios internacionales y el tipo de cambio así lo permitan. Pero yo creo que digamos, en estas semanas que ha habido tantas preocupaciones por alzas de precios, creo que es bueno poder compartir una noticia positiva. El precio de la parafina al menos debería mantenerse durante... Ahí está entonces el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Claro, decía María Belén también un precio en torno a 1.050 pesos, que parece como un precio, digamos, de alguna manera más accesible, ¿no? Sobre todo considerando que ya no lo es, pero un combustible tradicionalmente económico. Hablaba también el ministro respecto a cómo van a seguir observando la situación. ¿Qué esperar en ese sentido, Juan? Bueno, hay que ver varios elementos. Por una parte, por fundamentales, es decir, por tipo de cambio y por precio del petróleo, vemos que el precio de la parafina se redujo por fundamentales la semana previa, es decir, y al mismo tiempo operó el subsidio. El subsidio fueron cerca de 55 pesos por litro. Por lo tanto, esta baja que hablamos de más o menos 90 pesos, lo podemos descomponer 55 pesos el subsidio que otorga el FEP y por otra parte niveles de 35 pesos que se redujesen como resultado del cambio por fundamentales.
de lo que está comentando el ministro es que efectivamente el mecanismo del FED va a seguir operando de tal forma que estabilicemos el precio en torno a 1.050 pesos. Pero si ocurre, por ejemplo, una caída del tipo de cambio, una apreciación del tipo de cambio o una caída importante en el precio del petróleo, efectivamente el precio podría bajar de los 1.050. Pero el escenario que tenemos el día de hoy, por lo menos, es que vamos a seguir manteniendo de aquí a las próximas semanas un subsidio para estabilizar el precio. ¿Por qué? Porque hay recursos en el Fondo de Estabilización que permiten lograr esa política. Bien, Juan Ortiz, economista senior de OSEC UDP, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. María Belén, también volvemos contigo más adelante con más información, pero ahora les tenemos que contar